regresamos entonces ya acá a la revista para hablar con don Carlos Ricardo Benavides y ampliar sobre esta temática, jefe de fracción electo del Partido Liberación Nacional. Don Carlos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, finalmente, ¿qué pesa para tomar la decisión, don Carlos, de no participar en lo que es el gabinete del Poder Ejecutivo, pero decir sí a ciertas propuestas que pues vamos a estar ampliando también acá ahorita en la Asamblea Legislativa? Buenos días. Bueno, muy buenos días. La verdad es que entendemos perfectamente la necesidad que tiene el gobierno de contar con un bloque sólido en la Asamblea Legislativa para poder transitar por ese poder de la República. Sí, gracias. Decía que entendemos perfectamente que el nuevo gobierno, lo que más requiere es tener gobernabilidad, particularmente en la Asamblea Legislativa, donde sabían desde que pasó la primera ronda que no la van a tener. El Partido de Acción Ciudadana obtuvo únicamente 10 votos durante la contienda electoral, 10 diputados y diputadas. Incluso don Rodolfo Pisa y los votos del PUSC, si es que estuvieran a la par de don Rodolfo, sumarían 19, muy lejos de una mayoría incluso simple. Hemos entendido y interpretamos perfectamente que el gobierno ha intentado generar un ambiente en donde tenga posibilidades de aprobar en plazos razonables proyectos de ley que le son necesarios para desarrollar sus programas, su programa de gobierno. Entendido de esa forma, Liberación Nacional lo que le ha ofrecido al gobierno de la República son nuestros votos, nuestros 17 votos. Somos la bancada más grande, creemos que hay que colaborar con el gobierno, nos hemos ido a poner a la orden del presidente don Carlos Alvarado y creemos que en este momento histórico lo que hay que hacer, lo que corresponde es ponerse a la par del gobierno, ayudarlo en todos los proyectos que resulten viables o razonables en el marco de una agenda nacional y ayudarlo y ayudarle al país para que ese proyecto político en general que ha diseñado el nuevo gobierno transite por la Asamblea Legislativa de una forma serena y rápida. Ahora, la segunda parte, que era que nosotros propusiéramos 2 nombres de personas para integrar el gabinete y otras para integrar alguna junta directiva o presidencia ejecutiva, nos pareció que no es lo que corresponde. Primero, porque no lo necesitamos. Si se puede llamar incentivo, como ellos lo estaban planteando, para nosotros no es necesario. Nosotros no necesitamos que nos den 2, 3 ni 10 puestos para acceder a construir una agenda nacional. Y en segundo lugar, porque nos parece que el nuevo presidente es él el que debería decir quiénes son las personas que él quiere que lo acompañen. Ya de por sí gobernar es bastante difícil como para gobernar con gente impuesta por otros partidos políticos. Y entonces nosotros, conscientes de la dificultad de gobernar, habiendo gobernado varias veces o la mayor parte o la mayor cantidad de veces que un partido político ha gobernado este país ha sido Liberación Nacional, conscientes de esa condición de dificultad, hemos preferido decirle, presidente, usted nombre a las personas que usted quiera, de los partidos políticos que usted quiera, nosotros le vamos a ayudar a construir la agenda nacional sin ningún puesto a cambio. Esa es básicamente nuestra posición. Esos 17 votos, don Carlos Ricardo, que usted menciona del Partido Liberación para esa agenda nacional, ¿en cuáles temas sí y en cuáles temas definitivamente no estarían dispuestos a dar el apoyo? Bueno, el presidente lo que ha sugerido es que trabajemos el acuerdo nacional con base en 2 documentos que nos ha remitido. Uno es el llamado Acuerdo Nacional aquel que se firmó el año pasado por parte de varios partidos políticos y organizaciones del país, en donde se establecieron distintas pautas en muchas materias. Y el otro que nos remitió fue un documento de 8 páginas que contiene los acuerdos a los que llegaron él, don Carlos Alvarado y don Rodolfo Pisa durante la campaña de segunda ronda. Y entonces ellos pretenden que a partir de ese conjunto de planteamientos construyamos nosotros, Liberación,
con ellos y con los otros partidos que han dicho que sí, que entiendo son, digamos, hasta este momento la mayoría, sí, podamos hacer una agenda nacional común y a partir de la suscripción de un acuerdo, digamos, podamos llevar esos acuerdos a la práctica en la Asamblea Legislativa. Entonces ayer, por ejemplo, conversábamos con nuestros interlocutores, doña Epsi, doña Marcia, don Otón y don Víctor Morales Mora, de la urgencia de que ellos nos envíen cuáles son sus prioridades dentro de ese gran conjunto de elementos que están recogidos en esa agenda, en esos dos acuerdos, porque el llamado Acuerdo Nacional del año pasado es un documento de 192 páginas, es un documento muy rico, pero obviamente habrá que priorizar, ellos tendrán que priorizar, y nosotros, por supuesto, no solo tomar unas horas para revisarlo, sino también nosotros plantear lo que nosotros, digamos, creemos prioritario, pero vamos a esperar, obviamente, por respeto al gobierno, a que sean ellos los primeros en plantear cuáles son sus necesidades. Don Carlos, yo voy un poco hacia ese tema, porque quisiera saber quiénes, bueno, usted es el jefe de fracción electo del Partido de Liberación Nacional para el año legislativo que pues está próximo a empezar, 22 días más o menos. ¿Quién es el encargado o quiénes están siendo los encargados de la agenda del Partido de Liberación Nacional y más o menos en qué se basa? Tal vez no tengamos que especificar por lo que usted dice propiamente, pero sí saber cuál va a ser el norte o las prioridades ahorita, donde además, y integro esto como una segunda pregunta, a ustedes al parecer les tocará resolver lo que es el tema fiscal y no sé también cuál va a ser el costo político de esa situación en unos primeros días, un primer año, donde Liberación además va a tener mucho peso por ser la oposición mayoritaria. Yo creo que usted hace una buena lectura y me parece que ayer lo comprobó de esa forma, lo comprobaron las palabras de los representantes del nuevo gobierno. Hay un énfasis evidente en el tema fiscal. Yo he de suponer que de los temas que más les surge es votar la reforma que está planteada hoy, la ley de fortalecimiento que está planteada en la Asamblea Legislativa, que contiene el impuesto al valor agregado. Incluso don Otón ha venido insistiendo en que no lo dejemos en el 15%, que pase al 16%, y algunas otras cosas que han incomodado a algunos sectores. Si no, habría que ver si además de eso ellos quieren algún otro proyecto de ley que tenga que ver con ingresos. Lo que está planteado en la Asamblea Legislativa hoy no alcanza ni siquiera el 1.5% del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal anda alrededor del 6%, así que en realidad es una solución muy lejana, si se le puede llamar solución, a la grave crisis fiscal que el próximo gobierno va a heredar de la administración Solís Rivera. De forma que entenderíamos que esa va a ser una, digamos, de las cosas que ellos vayan a plantear. A la otra pregunta suya, ¿cómo lo vamos a definir o cómo lo vamos a negociar? Hemos tenido una comunidad de ideas entre la fracción legislativa electa y el Directorio Político Nacional y su Comité Ejecutivo. Nosotros tenemos una posición que en este caso es idéntica a la del directorio, nos hemos sentado a conversar, así que esto que le fuimos a comunicar ayer al nuevo gobierno es una decisión mancomunada de las autoridades del partido. ¿Quién va a negociar los proyectos de ley? Nosotros, es decir, la fracción electa del Partido de Liberación Nacional es la que se hará cargo directamente de la negociación de aquellos elementos que están establecidos en proyectos de ley que se van a votar en la Asamblea Legislativa. El Directorio Nacional nos acompaña con lineamientos y con sus opiniones que nos enriquecen a la hora de hacer esa negociación. Don Carlos, y para entender y saber un poco mejor, porque también sabemos que el panorama dentro de la misma fracción de Liberación que va a entrar ha sido pues dividido y así también se vio en la campaña. No sé si tienen ya consolidado la unificación después de lo que fue la campaña electoral, porque sabemos que mucha gente y muchos de los que son jóvenes también del Partido de Liberación Nacional, que van a ser diputados ahora, que son bastantes, pues estuvieron inclinados algunos hacia
la campaña de don Carlos, otros hacia la campaña de don Fabricio. No sé si ya hay un norte y una unificación dentro de esta fracción para consolidarlo, como usted lo está manifestando. En realidad, déjeme decirle que eso no fue así. La fracción legislativa de Liberación Nacional no se dividió en absoluto durante la segunda ronda. Los y las diputadas de Liberación electos no participamos en la segunda ronda. Hubo un compañero o dos que se manifestaron a favor de alguno de los candidatos y no hay ningún tipo de división a lo interno ni la ha habido. Nosotros más bien creímos que era lo más prudente que no nos metiéramos a arengar ni a ayudar en la segunda ronda. Yo particularmente he sido crítico de ambos candidatos o ambos ex candidatos, tanto en el caso de don Carlos como en el caso de don Fabricio Alvarado. Son, digamos, candidatos que no representan, obviamente, los intereses y la visión ideológica del Partido de Liberación Nacional, y yo particularmente siempre pensé que nosotros como fracción electa no deberíamos de meternos, al punto de que yo no solo no me metí, sino que además ni siquiera dije, siendo jefe ya electo, por quién pensaba votar, ni lo voy a hacer. Quiero decir, siempre fue mi propósito mantenerme neutral con respecto a lo que se estaba discutiendo en el país en esa segunda ronda. Nosotros tenemos una sola línea, la decisión que hemos tomado de ayudarle al gobierno, de apoyar a don Carlos Alvarado, de construir esa agenda nacional, es una decisión unánime de los 17 diputados y diputadas electos del Partido de Liberación Nacional, como también es nuestra decisión apoyar al presidente para que nombre a quien quiera, del partido que él quiera, pero no sugeridos por Liberación Nacional. Don Carlos, hay temas en los que en la anterior legislatura han habido diferentes roces entre las bancadas, tanto del PAC como de Liberación Nacional, que son las que estamos pues hoy comentando un poco. En el tema de empleo público, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, sabemos muy clara la posición que tiene el presidente electo y muchos de sus legisladores. Y otros temas también que se tocan ahí, seguridad, derechos humanos, empleo público, empleo a nivel de tasas de desempleo. ¿Qué posición en esos temas que históricamente tal vez no ha habido como mucha relación? La fracción de Liberación ha tenido diferencias en algunas materias de derechos humanos y del proyecto fiscal en sí, pero en este tema de empleo público, ¿cómo lo van a manejar? Vamos a ver, tratemos más bien aquí de dividir. En materia de empleo público, nuestras diferencias más bien han sido porque el gobierno actual no ha querido moverse en absoluto e intentó pasar un proyecto disminuido a su mínima capacidad, que al final de cuentas causaba o causaría mucho ruido sin tener un efecto fiscal importante. Nos parece más bien que ha faltado determinación, arrojo y conocimiento por parte del gobierno Solís Rivera para poder acometer un problema real, cuál es el del empleo público y la desigualdad salarial que existe entre personas que hacen el mismo trabajo pero que están en distintas instituciones o entidades públicas. Un abogado, un ingeniero, un arquitecto u otros cargos ganan el doble o el triple si están en una institución autónoma versus lo que ganan en, digamos, el poder central. O, por ejemplo, las anualidades son del 5% en una institución y del 1,5% o el 2% en otra. Esa disparidad y esa falta, digamos, de racionalidad en la asignación de los recursos públicos en materia de empleo, evidentemente es algo con lo que se debe trabajar. Este gobierno no lo ha querido hacer, no lo hizo, agravó la crisis fiscal y don Carlos Alvarado, por el contrario, ha dicho claramente en la segunda ronda que él quiere entrarle a ese tema, que quiere generar cambios en esa materia. Lo que no sabemos en concreto es cuáles son esos cambios y vamos a esperar justamente, ojalá, que de una vez se destapara y nos diga en esta primera etapa, en este acuerdo nacional, cuáles son esos cambios que quiere realizar. En términos de derechos humanos, yo realmente no entendería cuál proyecto de ley él podría estar impulsando, creo que no tiene ninguno, porque digamos la primera y la segunda ronda han estado matizadas por el argumento de derechos humanos exclusivamente en un tema, cuál es el matrimonio igualitario. No existe en el país un debate relativo a otros temas de derechos humanos como para que se hablara de eso en términos plurales, como si
efectivamente hubiera varias cosas de derechos humanos que se estén discutiendo. Sí, en realidad ese es el tema. No hay ninguno otro y además no creo que el tema de matrimonio igualitario pase por la Asamblea Legislativa. No sé si lo va a hacer y si pasa por ahí habrá obviamente que verlo, pero yo creo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bastante clara. Me parece que el Poder Ejecutivo va a empujar eso sencillamente para que los notarios hagan matrimonios entre personas del mismo sexo y el mismo Poder Ejecutivo, el mismo gobierno de don Carlos o de don Luis Guillermo terminarán de afinar eso en los próximos meses para que se proceda al matrimonio igualitario. Es previsible que eso termine en un pleito en la Sala Constitucional y la Sala Constitucional terminará definiendo la suerte de eso. De manera que ciertamente fue un tema de campaña que no creo yo que termine siendo un tema de gobierno en el caso de don Carlos Alvarado. Bueno, quería entrar a otro tema, pero nada más también recordar, por ejemplo, también está el tema del aborto terapéutico, que por ahí está y que pues se ha relacionado mucho con el tema de derechos humanos, y no sé cuál será la posición que lleva la fracción. Pero quería preguntarle también a don Carlos Ricardo Benavides, jefe electo del Partido de Liberación Nacional, sobre propiamente ya en la Asamblea, ¿tienen ustedes previsto, no sé, pelear por el directorio este primer año, cederlo como se dio en esta administración cuando Liberación también era, pues, hasta hoy la fracción de oposición más importante? Sí. Y que bueno, al final de cuentas todos como que dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad por ser el primer gobierno del PAC, dieron lo que fue el directorio con Henry Mora, si no me equivoco, Sí. y bueno, no sé si tiene un norte similar ahora, sobre todo con el tema del gobierno de unidad nacional, o si estará peleando Liberación Nacional por este directorio. En realidad no hemos hablado de ese tema en la fracción. Digamos, la puestitis no ha sido el norte de las discusiones de la fracción liberacionista hasta ahora, sino más bien cuál es la agenda de fondo. Hay una dispersidad de poder dentro de la Asamblea Legislativa. Esa es una apreciación muy personal, porque no es un tema, repito, que se haya discutido en la fracción legislativa. Hay una realidad multipartidista y yo entendería que hay que atender a esa realidad multipartidista en estos 4 años, durante estos 4 años de frente al control del directorio político, pero más que al directorio político, a la distribución de los diputados y diputadas en las comisiones legislativas. Pero no hemos pensado en nombres, ni siquiera en eso, ni tampoco en qué partido debería o no presidir la Asamblea Legislativa. Es una cosa que se verá en las próximas semanas. Recuerden ustedes que en los últimos años las conversaciones y la definición de quién ocupa la presidencia de la Asamblea se ha definido 1 o 2 días antes, incluso el mismo 1 de mayo, horas. Así que no creo que sea una cosa que resulte urgente. ¿Pero le interesaría a Liberación tener esa presidencia del directorio? Liberación Nacional es un partido que siempre va a tratar de incidir en la administración, sea legislativa o sea en el Ejecutivo. No tenemos hoy una previsión de ir a tomar la presidencia de la Asamblea, si bien podemos hacerlo. Creemos, por lo menos yo creo, que debemos de tratar de hacer un conjunto amplio de fracciones legislativas para tomar el directorio los distintos años de una forma en la que se participe, ojalá todas, si se puede, las fracciones legislativas. Así que realmente, digamos, aún está en la mesa de dibujo y no tenemos, digamos, un norte tan claro como para decir que vamos o no. Y con una posible alianza con el Partido de Restauración Nacional, se ha estado hablando, siendo ya prácticamente hay una mayoría. Sí, yo entendería que la gente pueda pensar, porque es una fórmula matemática que cierra para la mayoría simple. Yo particularmente, repito, porque aquí me están poniendo a hablar en el plano personal. Sí, correcto. No es un tema que se haya discutido en la fracción. Yo pienso que tenemos que ser más amplios que eso. Podríamos hacer mayoría con el partido Restauración, lo podríamos hacer con la combinación con otros 2 y se lo digo tal vez políticos. porque mucha de la cúpula también, y bueno, entre ellos don Antonio, estuvo muy cerca de don Fabricio al final del cierre de esa segunda ronda, que finalmente no sé si es el interlocutor o quien dirige, como se hace normalmente, el candidato a la fracción, por lo menos que guía en ciertos aspectos. Vean,
uno tiene que ser consciente de muchas cosas. Hay una gran parte del liberacionismo que simpatizó en la segunda ronda más con la postulación de don Fabricio, y hubo una enorme cantidad de liberacionistas que simpatizaron y votaron por don Carlos Alvarado. Los resultados lo dicen así. Entonces, esa historia que se ha querido montar de que Liberación Nacional estaba con otro candidato, realmente es falsa y me parece mal intencionada. Los liberacionistas estuvimos con ambos, digamos, nos dividimos. Se tuvo la libertad. Se le dio oficialmente la libertad a los votantes, a los adeptos, y cada uno se fue por donde mejor quiso. Entonces, creo que haríamos mal en interpretar que solo debemos o podemos movernos con una fuerza. Ciertamente tenemos, digamos, una buena relación con todas las bancadas, con unas más que otras, y habrá que revisar temas de agenda, es lo que nos interesa. Con Restauración Nacional, por ejemplo, podríamos tener identidad en términos de nuestra visión económica de lo que debe ser el país. Podríamos tener identidad en relación con los temas fiscales, la forma de resolver esos temas. Probablemente no la tendríamos en otras materias, y así habrá que revisarlo con todos los partidos políticos. Don Carlos, ya para cerrar, el tema de la reforma del reglamento legislativo es prioridad a partir del 8 de mayo. Aleluya. Ha sido prioridad de Liberación Nacional por años. Yo particularmente participé en la primera Asamblea Legislativa multipartidista de esta última parte de la historia del país, a partir del 2002, cuando llegamos bloques muy parecidos, PAC, Liberación, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario. Abogamos por esa reforma. No quisieron ni el PUSC ni el PAC atreverse, no quisieron tampoco en el periodo 2006-2010, al PAC particularmente y el Frente Amplio decían que si reformábamos el reglamento de la Asamblea Legislativa, las mayorías les iban a pasar por encima, particularmente pensando en la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio y pensando en el propio Tratado de Libre Comercio. Huyeron de esa posibilidad, y nos alegra enormemente que ahora estén por primera vez dispuestos en serio a hacer una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y es una feliz coincidencia, nosotros también. Nosotros creemos que a la democracia no hay que tenerle miedo, que es mejor tener mayorías que lleven adelante los proyectos de ley, en su inmensa mayoría será de forma acertada. Si hay una equivocación en el Congreso, lo más fácil es tener también una vía suficientemente rápida para corregirlo y no mantenernos en este estado, en esta vetocracia, en donde cualquier diputado o diputada puede vetar un proyecto de ley porque no le gusta una coma, un artículo o el fondo del proyecto, y mantenerlo sin votar durante años y años. Bueno, por fin llegamos a coincidir en ideas, ahora con el Partido Acción Ciudadana, teniendo a don Carlos Alvarado al frente del gobierno, y por supuesto que vamos a apoyarlo. ¿Cuál va a ser esa reforma? Queremos negociarla, queremos verla, no sabemos todavía qué quiere en concreto el presidente electo en materia de reforma a la Asamblea, al reglamento de la Asamblea, pero ahí vamos a estar también en eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Encantado. A don Carlos Ricardo Benavides, quien fungirá como jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional y que es diputado electo por esta fracción. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con otros de nuestros temas del día de hoy. Quédese acá.